hasta Colombia. Creo que nuestra querida Alina Duarte se encuentra en Medellín. Fue lo último que escribió en Twitter. Si es así, vámonos desde México hasta Medellín, Colombia, este enlace con Alina Duarte para que nos dé el reporte de una jornada histórica, una jornada que nos lleva a una segunda vuelta electoral allá en Colombia, una Colombia que puede estarse ladeando un poquito hacia la izquierda, precisamente con Gustavo Petro, que recibe más del 40% del total de los votos emitidos ayer en la jornada electoral en aquel país. Querida Lina, escuchamos el reporte, te mando un abrazo, cuídate mucho. Hola, ¿qué tal, Vicente, Daniel, Ceci, a todo el equipo, al auditorio de Sin Censura? Así es, seguimos aquí en la ciudad de Medellín. Pronto ya me dirigiré al aeropuerto para ir hacia Bogotá. Aquí presenciamos, no es cualquier ciudad, presenciamos esta jornada que se mira histórica, la primera de 2 vueltas, la próxima será el 19 de junio. Sin embargo, pues llama la atención que bajo esta lógica electoral en este país, evidentemente se tiene que llegar a una segunda vuelta. En nuestros países esto habría sido suficiente para que un Gustavo Petro fuera ya el presidente. Más de 40%, más de 8 millones de votos fueron los resultados del día de ayer de un candidato economista, exguerrillero, que además ya es la tercera vez que compite en las elecciones, pero que también no hay que minimizar esta figura a la vicepresidencia, esta candidata, Francia Márquez, una mujer afrocolombiana reconocida por sus luchas territoriales en defensa de los derechos humanos. Ella, más que una candidata, ha sido una militante, una defensora en todo sentido de la vida, y que de esta fórmula pues ha logrado aglutinar, ¿no? Ha logrado tener ese boleto para la segunda vuelta. La sorpresa en realidad no radica en que él y ella hayan pasado a este segundo round, sino la sorpresa radica en que un personaje, imagínense, el auditorio entenderá un poco más cuando les digo que acá lo conocen, ¿no? Varias referencias ha habido a que se trata de un Trump colombiano, yo en lo personal, en la política mexicana, creo que haría más referencia también a un Vicente Fox en esta lógica del outsider, el empresario que no necesita robar. Este candidato, Rodolfo Hernández, de la Liga de los Gobernadores Anticorrupción, que paradójicamente es el único candidato a la presidencia que justamente tiene investigaciones por corrupción, pues ha pasado a esta segunda vuelta, una candidatura que sobre todo su base está en redes sociales, ¿no? Y que se trasladó al plano electoral, pero que no tiene un programa realmente fijo, ¿no? Ha sido muy pragmático, se desconoce cuál sería, por ejemplo, su política exterior, y este será el contendiente de Gustavo Petro en la segunda vuelta. Por lo demás, especialmente creo que en México sabemos cuando hablamos de una jornada electoral violenta, no fue el caso el día de ayer, fue una jornada que salvo, sí hubo, ¿no? Incidentes de compra de votos, hubo incidencias reportados por la misma misión de observación electoral de aquí de Colombia, hubo varios reportes, más de 100 reportes de estos incidentes, sin embargo nada que alterara el proceso, que se considerara o que lo lograran considerar como antidemocrático. Entonces ya el mantel está puesto para la segunda vuelta, y ahí es en donde ese 40% ya no se mira tan lejano de un Gustavo Petro que holgadamente pasó a esta segunda vuelta. El candidato del uribismo, Federico Gutiérrez, justamente, que fue concejal y alcalde de aquí, de esta ciudad, aquí en Medellín, y donde tuvo amplio respaldo, era el que creíamos muchos y muchas que iba a pasar a la segunda vuelta. Él ya ratificó su apoyo hacia Rodolfo Hernández, y de paso no se fue de la contienda sin antes decir que Gustavo Petro representa un peligro para Colombia. Seguramente para muchos mexicanos nos suena esta campaña, ¿no? Del uribismo aquí en contra de Gustavo Petro, así que haciendo un poco de cuentas, no necesariamente en una segunda vuelta Gustavo Petro podría ganar la presidencia, y ahí es en donde vienen las tensiones. El día de ayer fue relativamente fluido, fue relativamente tranquilo, ¿no? No hubo tantas sorpresas en ese sentido, pero en la segunda vuelta pues ya veremos cómo se va a lidiar con este margen que parece ser, va a ser bastante complicado. Lamentablemente las esperanzas, bueno, de Gustavo Petro, lo dijo, eran ganar en una primera vuelta, y eso no ocurrió, se necesitaba el 50% más uno de los votos, y pues ahora estaremos esperando esta segunda jornada electoral. Entonces ahí está un poco este panorama, bastantes expectativas, y sobre todo creo que el deseo de las y los colombianos es
que sea cual sea el resultado, se desarrollen en paz, ¿no? Los comicios electorales creo que le apuestan por hacerlos en tranquilidad, porque se tenga certeza y que no queden tan ajustados estos resultados, y obviamente no creo que suceda, pero podría también estar sobre la mesa el rol del voto blanco, no el voto nulo, más bien el abstencionismo, porque aquí sí existe diferencia entre el voto blanco, el voto nulo. El abstencionismo fue de casi el 40%. Entonces, a lo mejor ahí están las respuestas para que en una segunda vuelta se tenga certeza absoluta de quién va a ser el siguiente presidente de Colombia. Estaremos al pendiente. Por ahí te estoy molestando con otro reporte en Sin Censura Nocturno, querida Lina. Por lo pronto, como te lo dije al inicio, cuídate mucho por allá. Estamos al pendiente de tu trabajo, excelente cobertura y bueno, pues invitando a la gente también para que te siga en redes, que es donde has estado subiendo mucho de este material desde Colombia. Claro que sí, Vicente, pues yo les invito a que me sigan justamente en redes sociales y también estos videos. Ahorita estamos aquí, a mis espaldas está la sede de Comunes, uno de los partidos también, los movimientos, ¿no? Que se aglutinaron en este llamado pacto histórico para fortalecer esta fórmula, ¿no? Entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Vamos a tener entrevistas que obviamente, si no han visto esta entrevista que ya está en el canal de Sin Censura de Francia Márquez, búsquenla, de verdad vale la pena, logramos entrevistarla. Más tarde tendremos también más contenido, estaremos subiendo las entrevistas que logremos agendar aquí, que podremos hacer, así que búsquenlas en el canal de YouTube y síganme en redes sociales, me encuentran en Twitter como @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, y también en Facebook estaré subiendo estas entrevistas, también me encuentran igual, tanto en mi canal de YouTube como en el Facebook. Así que bueno, los mantendré al tanto, Vicente. Nos vemos, claro está, en Sin Censura Nocturna, Sin Censura Nocturno, ya desde Bogotá. Así que bueno, les mando un abrazo y nos vemos más tarde. Gracias, Alina. Alina Duarte, nuestra corresponsal allá en Colombia, al pendiente de esta jornada electoral de ayer, que nos deja una segunda vuelta para próximos días, en las próximas semanas, allá en aquel país. Déjeme saludar al maestro, bueno, ya están listos los dos. Déjeme saludar primero a la querida Laura, la querida licenciada Laura Ceballos, a quien saludo con mucho gusto. La licenciada Laura Ceballos es abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX. Querida Laura, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Querido Vicente, Toñito, a todos los que están por aquí, un abrazo grande, una felicitación enorme, qué gusto saludarte y pues feliz inicio de semana, último día lunes de mayo, pero bueno, a punto, calientitas, ya están ahorita las elecciones en los estados, así que contenta, ansiosa y feliz de verte. Muchas gracias, Vicente. Gracias, querida Laura, y saludo al maestro Jaime Hernández, editor de la jornada Sin Fronteras, también en esta mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Jaime? Querido Vicente, muy buenos días, feliz inicio de semana, también muy buen inicio de semana nuestra querida Laura. Oigan, pues, ¿por dónde empezamos? Ustedes proponen, después de entrevistar al doctor Santiago Nieto y que haya dejado varios temas sobre la mesa, podemos iniciar, si quieren, o sobre Peña Nieto o sobre las elecciones. Ustedes deciden. Querida Laura. Pues mira, ahí sí que como decía mi abuela, todo va junto con pegado. Aquí no hay como mucha diferencia de dónde se puede empezar o dónde hay una frontera que separe realmente a las cosas, porque todo está pegado con el mismo lodo, del mismo pantano, de esta corrupción neoliberal, de estos gobiernos estatales liderados o comandados o cogobernados con grupos delincuenciales que fueron permitidos y pues de hecho hasta impulsados desde el sexenio de Calderón, y si nos vamos un poco y si le rascamos, pues vamos a encontrar gusanos desde antes, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita estamos viendo muchas cosas que salen al mismo tiempo y creemos que a lo mejor son como independientes entre sí, pero no hay que ser tan ingenuos. Todo esto tiene un origen y es justamente la corrupción, Vicente, y la verdad aquí el maestro Jaime pues no me dejará mentir, se ha dedicado a hacer investigaciones de esto hace mucho tiempo, entonces todo tiene un hilo conductor que es el dinero corrupto.
Y en el caso, si quieres, empezamos un poquito con las elecciones que están en puerta. Tenemos 3 días hábiles para hablar de alguna manera sin tapujos y otros 3 para hacerlo desde una especie de conciencia silenciosa en la que la gente tiene que tomar su decisión en lo privado de sus corazones, en lo íntimo de sus casas. Pero estas elecciones que de alguna manera han tenido pues claros exabruptos de violencia de parte de los gobernadores actuales queriendo impedir el tránsito real democrático de esta pues elección ciudadana en donde a la gente se le presentan las opciones o las no opciones de los diferentes candidatos y que la verdad es que están muy bien posicionados los candidatos de la Cuarta Transformación. Y a mí, vuelvo a repetir, nadie me paga por decir lo que voy a decir, pero la gente se está dando cuenta que si le dan una oportunidad más, una última oportunidad a este bloque del PRIAN-RD-MC, lejos va a costar pues salir de ella, salir de esta vorágine de violencia, de pobreza, de marginación, de promesas incumplidas, Vicente, porque estos salen con su te juro de veras, de veritas, es como aquel que le pega a su vieja, perdón la expresión, pero así le pega a su vieja, la deja como Santo Cristo, como piñata de posada y le sale con te traje unas flores mi vida, pero ahora sí perdóname, te lo suplico. Creo que es la oportunidad ideal para que el gobierno de la Cuarta Transformación a nivel gente, a nivel de piso, haga justamente el cambio. Y ahora sí, nosotros decirles a estos gobernadores que van a entrar y los que están ahorita en funciones y que fueron electos por la gente, por esta preferencia que tienen de ser de izquierda, a mí no me haces tarugo, yo te di mi confianza, pero no para que me vieras la cara de Juat. Entonces, estas elecciones son eso, la voz del pueblo reflejada en unos candidatos que sean verdaderamente salidos, producto de la voluntad de la gente, para que no nos digan, a mí tú no me elegiste, yo no tengo nada que responderte. Entonces, esa es la emoción que nos da Vicente y la verdad a mí me da mucha alegría saber que cada vez la gente está más comprometida, más tendiéndole a responsabilizarse de su propio destino. No estamos esperando que venga ahí una hada madrina como de la Cenicienta y con un toque de varita le quite lo feo y lo malo a estos podridos. No lo va a poder hacer ni todos los magos del mundo. Entonces, esta es una tarea de los ciudadanos que corresponde a los ciudadanos y que eventualmente también ajustarle las cuentas a estos políticos que no han hecho otra cosa sino hacer gala de la corrupción, pues quitarlos y ponerlos justamente con ese poder democrático que tiene la gente, con esta soberanía de la que estamos imbuidos a través del artículo 39 de los ciudadanos. Así que, pues sí, es un tiempo de estar un poco atentos a estas trapacerías. Cierro este bloque diciendo, amigos, hay 3 formas importantísimas de participar en estas elecciones. Una es los que fueron seleccionados e hicieron su curso para ser parte de la mesa de estas casillas. Por favor, no falten, porque eso abre la posibilidad a elegir a gente de la fila y ahí siempre hay coleados del PRI que se saben todos los trucos de magia del mundo. Número 2, a los ciudadanos, hagan un día de esfuercito, levántense, vayan, voten y luego ya se van a la pancita, a la birria, a las carnitas o lo que sea y no lo dejen para más tarde porque a lo mejor más tarde ya no hay oportunidad porque las cosas se puedan complicar. Y número 3, a los que puedan y tengan la voluntad de hacer observación, si bien ya no se inscribieron en el curso del INE, acérquense a su grupo de Morena, su partido que esté cerquita de su casa y digan, quiero ser observador electoral, tomen el curso. Yo el jueves a las 11 de la mañana les doy ahí una shineada rápida de las cosas más importantes para hacer observación, porque eso nos garantizará que entre más testigos haya, más difícil será pues vernos la cara de Juata a los ciudadanos, Vicente. Así es, y antes de ir para también escuchar al maestro Jaime Hernández, ¿qué les parece y grábenme muchachos, como todos los lunes reapareció no sé de dónde o desde dónde Ricardo Anaya, Riquín Canallín, que todavía sueña con ganar en el 2024, pues sí, él anda de prófugo, hombre, no se ha presentado ante la autoridad, ¿de qué me habla? Vea y escuche. Hoy te quiero compartir algo muy importante, algo que va a definir el futuro de nuestro país.
quiero compartir contigo lo que creo es la clave para volver al camino correcto en 2024. La primera palabra clave es unidad. ¿Unidad de quiénes? De todos los que creemos que el país no va por el camino correcto. Que al paso que vamos, sin duda, vamos a ser mayoría en 2024. La unidad de todos, incluyendo a todos los partidos de oposición, pero mucho más allá de una simple suma de membretes. Lo que hay que entender es que Morena no es invencible. La clave del triunfo en 2024 es la unidad para frenar la destrucción. Ya, Ceci, ya. Mi querido Jaime Hernández, la unidad, el mismo discursito de Claudio X González, el patrón ya dictó línea. Necesitamos a Movimiento Ciudadano en el PRI-PRD rumbo al 2024. Morena no es invencible. Fíjate, ellos sin darse cuenta cómo están posicionando a Morena. Es que solos no pueden. Hagamos mezcolanza de izquierda, derecha, de todos lados. Vénganse, todos contra Morena. No, pues qué discurso tan revelador, mi querido Jaime Hernández. Este señor pensando en el 2024, cuando la gente se las va a meter doblada la papeleta en las urnas este próximo 5 de junio. ¿Para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? 2024, habla Ricardo Anaya de 2024, cuando en el 2022 creo que va a ser una derrota estrepitosa para la oposición. Sí, yo creo que estos, antes de que le salga el chipote, ya se están sobando. Yo creo que es patético este llamado de Ricardo Anaya, que yo no me creo que no haya platicado antes con Claudio X González para salir ahora este lunes y decir, ahora sí, ya tengo la fórmula ideal para derrotar a Morena. Y esa fórmula es la unidad, ¿no? ¿A qué costó esa unidad? Son uniones contra natura que ya protagonizaron el PRI, el PAN y el PRD y ahora Movimiento Ciudadano. ¿Qué de novedad habría en ello? Pero lo más interesante, querido Vicente, es que, mira, ayer mismo vimos cómo en Colombia se impusieron dos candidatos antisistema, por decirlo así. Uno que venía de la izquierda, Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández, un candidato conservador. Yo no lo etiquetaría tan fácilmente de derecha, pero sí, potencialmente puede ser que la derecha se aglutine en el entorno de Rodolfo Hernández, un empresario, un hombre hecho a sí mismo, que viene de fuera de lo que son las estructuras partidistas. Yo lo que creo que no han entendido todavía esta gente de el PRI, el PAN y el PRD, incluido Claudio X González, es que la gente ya está harta de los partidos tradicionales que traicionan sus proyectos que presentan ante los ciudadanos. Son como los cines de barrio que te prometen la película, qué sé yo, el santo contra la Llorona, o el santo contra, qué sé, y luego ya cuando estás dentro te lo cambian, ¿no? Te lo cambian por un programa como el de Carlitos Loré de Mola. Hay que mejorar la educación con de panzazo, ¿no? Así te cambian la programación los partidos políticos. Entonces, la gente ya no se la traga tan fácilmente. Esa cosa de que la unidad, pues ¿la unidad de qué? La unidad de programa, ¿dónde está el programa? La unidad de ambiciones, pues lo único que veo, porque realmente están viendo que el próximo 5 de junio les van a dar un batacazo y claro, esto va a allanar el camino todavía de la certidumbre para una victoria de Morena, que por cierto ya han vaticinado los hombres del dinero. Dicen que, como el reporte que sacó La Jornada con una encuesta del Banco de Suiza, de Credit Suisse, de que Morena va a repetir en el 2024. Entonces esta gente está desesperada y ahora recurre a Riquín Carayén para decirnos que él ya tiene la fórmula secreta para ganar esto. Así es que yo creo que es patético este intento de Ricardo Anaya.
Pues sí, definitivamente es que anda en otro, lo ha de hacer por adrenalina. Esto de, dicen en el chat, esto de hacer campaña, quién sabe desde dónde. Alguien por ahí escribió, sí van a ser la mayoría, pero en Almoloya, cabrones. Bueno, la raza al pendiente de lo que se dice y lo que presentamos aquí en Sin Censura. Lo que también queda claro este fin de semana es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por chiste quiere que lo pongan en el mismo saco que a Felipe Calderón. Dice el presidente hoy en la mañanera que no, que Calderón pactó con el crimen organizado, que él tenía a García Luna, y en este gobierno no hay ni Garcías Lunas, ni hay pactos con el crimen organizado, que le busquen por donde quieran, a pesar de que varios malintencionados analistas, comentaristas y medios señalen que, literal, no exagero, que ya el presidente debería de poner una oficina del bienestar por allá en Badiraguato, en Sinaloa, por posibles arreglos entre su gobierno y el narco, lo que me parece de muy mal gusto. Mi querida Laura Ceballos. Pues mira, Vicente, no es lo mismo, que por eso es que están tan ardidos. A ver, vamos a hacer un poquito de memoria, y si miento, corríjanme. En los tiempos de Calderón, en Guerrero, en Tamaulipas, en Nuevo León, es más, desde los tiempos de Fox, el narco tenía que palomear a quienes iban a ser el presidente municipal, el gobernador. Ellos palomeaban a los gobernadores o a los funcionarios o al fiscal. Hoy, aquí está la prueba, vean cómo le están dando de patadas a las espinillas a los candidatos que está poniendo Morena. Quieren hacerlos equiparables. No es así, esto es una ridiculez, y tratan de hacerlo comparar con Calderón para decir son tan malos como, y desvirtuar el trabajo pues a nivel piso, a nivel gente social que el presidente ha elaborado. Es ridículo que digan que falta una Secretaría del Bienestar en Badiraguato. Es que si fuera así, tendría que poner una Secretaría del Bienestar en todos los pueblos de la Sierra de Guerrero, en la Costa Chica, en Oaxaca, en Chiapas, porque es ahí en donde el narco pues ha logrado despojar a la gente también de sus tierras, o las ha obligado a ser pues agricultores de sus estupefacientes. Pero no es por inactividad o por complicidad del gobierno, son herencias que gracias a Calderón existen. Ahora, el presidente no tiene un García Luna, que tenemos una Rosa Isela que se dedica de sol a foco a trabajar en programas del bienestar, aunados con todos los programas que están haciendo una recomposición del tejido social. Está muy cañona la cosa, o sea, y luego para colmo tenemos un esquema legal que permite un montón de cosas, pues hasta cierto punto que podrían catalogarse de permisivas para la corrupción, pero es la ley que tenemos. Entonces, son tantos los pasos que hay que dar para llegar a una consecución final, que por eso ellos mismos, ellos fueron los hacedores de estas leyes que les iban a propiciar grandes espacios de corrupción y de impunidad, Vicente. Entonces, no, nosotros no tenemos, gracias a la vida y a los terrícolas inteligentes que decidimos votar por Andrés Manuel López Obrador, no tenemos a un monstruo usurpador como el carnicero de Michoacán. Gracias a que el presidente es un hombre que ha caminado las calles y con la gente, hoy tenemos un presidente legítimo porque la gente ha votado por él, no una ni dos, sino 3 veces. Legal porque no llegó a través de un fraude, ni de una imposición, ni de una compra de votos, ni de un esquema de perversión que se consumó en el INE. Es la primera elección en más de 200 años del México independiente, la primera y la única elección real. Por tanto, el presidente, como dice, yo no le debo nada a nadie, y por eso no tenemos un García Luna. Entonces, que no lo comparen. Estas campañitas con las que quisieron hacerlo ver que era un peligro para México han demostrado, al final de cuentas, que es todo lo contrario. Y claro que ellos están muy ardidos, creen que porque Felipe Calderón se echa una alberca con Checo Pérez, es más importante
que el presidente López Obrador, siempre el presidente, fue de gira a estar con la gente, con los pueblos, a firmar acuerdos de cooperación, de alimentaria, de trabajo con la gente, no estas jaladas que estamos viendo. O sea, cualquier baboso se avienta al alberca y qué, pues o sea, a mí no me hubiera extrañado que Calderón este fin de semana también estuviera ahogado, siempre lo está. Entonces, así como decir que es un logro que se haya echado a la alberca porque Checo Pérez, qué chido que Checo Pérez haya triunfado ahí en Mónaco, pero eso no es política, eso no es gobernar. Gobernar es lo que hace el presidente, caminar los pueblos, trabajar con la gente, revisar que estén las obras consumándose, las presas, los caminos, el Tren Maya, Dos Bocas. Eso es trabajar, eso es gobernar y no pactar con delincuentes. Así que la verdad es que sus campañas siempre apuestan a lo peor del presidente y por eso la gente se muere de ellos, y es como el Correcaminos y el Coyote. O sea, cómo tumbar a AMLO, opción 97,215, y también les estalla en la cara. Así es. Jaime, si hay algo que veo en lo que sí le calienta al presidente, si hay algo que veo en lo que le genera urticaria, que le provoca una urgencia de aclarar, es que él no es Calderón, que no están en el mismo saco. Y este fin de semana, hoy mismo en la mañanera temprano, creo que confirma lo que estoy diciendo, Jaime. Sí, yo creo que el presidente sigue insistiendo que no es Calderón, y yo diría que por extensión no es Peña Nieto, no es Vicente Fox. Yo creo que este nuevo gobierno tiene una nueva forma de entender al Estado mexicano, un Estado mexicano que ha recuperado qué sé yo, todo el historial que traíamos desde Lázaro Cárdenas, desde el presidente, todos los presidentes que defendieron la industria eléctrica, la industria petrolera, la soberanía nacional, y no presidentes frívolos como lo fue José López Portillo, como lo serían también el propio Calderón y Peña Nieto, que preferían crear ídolos de barro, ¿no? En el sector deportivo, presentadores de televisión, inmersos todos ellos en una cultura de las apariencias, de la frivolidad, de la evanescencia. Yo creo que este presidente Andrés Manuel López Obrador lo podrás acusar de todo menos de ser un frívolo, como lo fue en su momento Calderón o como lo fue en su momento Peña Nieto, que impulsaron y se esforzaron al máximo para traer el Gran Premio a México, no sé si llamarle un deporte de privilegiados, de clases selectas, que reunía a lo mejor de la clase social mexicana. Y mientras el país tenía más de 50 millones de gente con hambre. A mí eso realmente te da la medida de hasta qué punto México ha cambiado. Y si me lo permites, querido Vicente, porque yo la verdad me quedé un poco con el ojo cuadrado por la entrevista que le acabas de hacer a Santiago Nieto, con esta revelación de que había ya abierto una investigación contra el presidente Enrique Peña Nieto, pero ojo, esa investigación estaba relacionada con las revelaciones de Emilio Lozoya por el tema de Pemex. Bueno, pero en esta ocasión, y a raíz de lo que publica El País, se ve que Santiago Nieto no tenía mucha idea de por dónde se habían desviado los fondos, cuando quizá es una de las líneas de investigación más fáciles de seguir. Me explico. Tú sabes que para que se te dé una visa dorada en España, y sobre todo para que se te permita tener propiedades o construir una propiedad, tienes que tener sobre todo un anclaje fiduciario, un anclaje bancario muy poderoso en España. Y esto obliga a la transferencia de recursos, bien desde México o bien desde paraísos fiscales o cuentas bancarias en Suiza. Que nadie le pudo seguir la pista a estos desvíos de dinero que finalmente terminaron en España para impulsar la construcción o la compraventa
de estas propiedades que tiene Peña Nieto y este acuerdo al que habría llegado bajo el gobierno de Mariano Rajoy, a mí se me hace realmente muy interesante lo que te ha revelado, y también la insistencia de que quizá se ha perdido demasiado tiempo a la hora de hacer realidad la propuesta que él deslizó, que puso sobre la mesa, que es la creación de una comisión de la verdad, que es un sistema de justicia transicional, que lo que busca no solamente es llevar al banquillo a los acusados, no. La Comisión de la Verdad, que insisto, es un sistema de justicia transicional, de lo que se trata es poner en el banquillo, poner todas las investigaciones para que toda la sociedad esté pendiente, sepa de primera mano cómo fue posible que hubiera este tipo de robos, latrocinios, transacciones, compra de voluntades, corrupción. Y a mí, francamente, me deja un poco descorazonado, te soy muy franco, el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no haya empujado más este tema. A mí, la figura de Santiago Nieto, ahora que lo estabas entrevistando, me hizo recordar mucho el caso del magistrado Antonio de Petrio, que llevó la investigación en la mediados de los 90 en Italia de las manos limpias, y al final este juez tuvo que renunciar del cargo porque era imposible enfrentar a la presión política y al poder de un hombre como Silvio Berlusconi. Entonces, yo creo que Santiago Nieto en muchos sentidos se parece a ese experimento fallido de los jueces italianos que fueron incapaces de culminar esta investigación, y me ha dejado realmente, insisto, con un mal sabor de boca. Pues ahí está la fuerte declaración también del maestro Jaime Hernández sobre este tema que abordamos con el doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hace unos minutos aquí en Sin Censura. Y para la última ronda, si me permiten, Laura, Jaime, ¿qué les parece el tema de Biden? El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que espera todavía la definición de la Cumbre de las Américas desde la oficina de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos ha estado ocupado con la tragedia de Texas y otras cosas, dice el mandatario mexicano, y dice que va a seguir esperando, que todavía hay tiempo, que hay que tener paciencia, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para definir si se invita a todos y va a Los Ángeles a la Cumbre de las Américas o no, como ya lo había señalado. De todos modos es, dice el presidente, hasta cierto punto fácil. O vuelo a Tijuana y luego por carretera 2 horas a Los Ángeles, o de plano directamente hasta allá, hasta la ciudad en donde viven tantos mexicanos, la segunda ciudad del mundo con más mexicanos, mi querida Laura Ceballos. Mira, Vicente, el presidente primero es un hombre muy generoso porque siempre le concede el beneficio de la duda a Biden, siempre, incluso a Trump se la concedió varias veces, siempre con la licencia de demostrarle al mundo que ellos pueden llegar a tener un grado de humanismo que los coloque en la vida real, que les ponga los pies en la tierra. Él generosamente le está cediendo a Biden la oportunidad de reivindicarse. Él ha dicho con mucha pertinencia, esta es una cumbre de las Américas, no una cumbre de los amigos de Estados Unidos que creen que la democracia tiene que ser según el recetario que ellos han preparado, y la democracia también tiene que ser de aquí para allá, es decir, de Estados Unidos para afuera, la oportunidad de dejarme invadirlos cuando yo quiera. Y ustedes tienen que permitirnos, no pueden resistirse a esa invasión, porque entonces ya no son demócratas. Entonces el presidente les está permitiendo como reivindicar, como retomar el camino. Algunos políticos de Estados Unidos de diferentes ámbitos han dicho que no se va a invitar a Nicaragua y a Venezuela, que porque, es decir, ellos creen que tienen el derecho, ellos nada más son la sede, no son los dueños de el grupo de países que tienen justamente esta
responsabilidad de reunirse, a ponerse de acuerdo en reglas, en formas de trabajar de manera conjunta. Y por otro lado, también a mí me parece que es muy práctico, el presidente le quita toda esa paja, todo ese oropel con que querían demostrar que la política era una especie de tarea para los Illuminati, digo, no tiene nada que ver con los Illuminati, pues, pero era para gente muy VIP, muy selecta, o sea, solamente personajes de muy alto pedorraje podían llegar a tener esos puestos de gobernar el mundo, y el presidente demuestra que para gobernar el mundo hay que gobernarse a sí mismos y hay que tener el humanismo por delante. Entonces los despoja de esta aura de complicaciones así casi tecnológicas y científicas y como si fueran a descubrir el hilo negro, y demuestra que para las relaciones políticas solamente se necesita un par de ingredientes, pues respeto por los pueblos, respeto por sus soberanías, dignidad, pero sobre todo humanismo. Entonces, cuando el presidente despoja de todos estos artilugios a la política real, les da la oportunidad de decir, oigan, pues sí tienen razón, vamos a reunirnos. Ahora, el presidente de manera muy sencilla termina la conversación. Hay de dos sopas. Manden todas las invitaciones y que se desinvite cada quien, así como el presidente de Guatemala que dijo, yo no voy porque yo no necesito que ustedes palomeen a mi fiscal general, o sea, nuestras determinaciones son interiores y no necesitamos de sus vistos buenos, y yo no voy, bueno, pero le mandaron la invitación. Una cosa es cuando manden las invitaciones, el presidente va, así como o se brinca el charco por carretera o llega directo en avión, y si no, pues entonces México estará representado. En ningún momento el presidente ha dicho que dejará de acudir México a la instancia, porque al final de cuentas es un trabajo que se entiende como regional, desde el pueblo más al norte en Canadá hasta el último de los pueblitos allá en, no sé, en la Patagonia. Entonces, creo que es bien importante darnos cuenta cómo el presidente tiene estos grandes dotes de ajedrecista, que cuando las personas van y preguntan, él ya tiene las respuestas desde hace 3 o 4 jugadas. Entonces, hay que esperar, dijo el presidente, tenemos días, porque al final de cuentas, si confirma o no el lunes, que es el último día para confirmar, pues será nada más en reciprocidad a esta invitación abierta o cerrada que produzca el gobierno de Estados Unidos. Y yo creo que si al gobierno de Biden algo le interesa ahorita, pues es dejar de tener rispideces con su vecino cercano, porque es de quien más puede echar mano. A nivel petrolero tendría que estarlo pensando también con Venezuela, porque al final de cuentas es a quienes están comprando el petróleo que tanto necesitan y que ya no obtienen del otro lado del mundo. Entonces, sí creo que algo le puede salir bien a Biden ahorita, que está de capa caída con bastantes asuntos, sobre todo con lo de la masacre horrenda que hubo en Texas y con estas masacres repetidas que nada más obedecen pues a un conjunto de intereses brutales que yo creo que estaban bien hace 200 años, cuando a lo mejor la ley no estaba al alcance de todos. Hoy es ridículo pensar que la gente tenga toda que tener un arma para defenderse, y me parece que sí está muy atareado y tiene muchas cosas que revisar el presidente Biden, y sería muy fácil si de pronto doblara un poquito las manos y dijera, tiene razón, enviemos las invitaciones, pero habrá que ver, y yo creo que el presidente en eso es tan generoso, ¿no? Entonces, a ver qué tal resuelven aquí los hermanos gringos. Mi querido Jaime, dame tu opinión sobre esto que dijo el presidente en la mañanera. Todavía hay tiempo, hay que tener paciencia, no se acaba el tiempo, va a esperar esta semana para ver qué decide Joe Biden sobre la Cumbre de las Américas. Mira, yo creo que durante este fin de semana el presidente tuvo la oportunidad. Tú sabes que este fin de semana lo aprovechó para salir a caminar, para hacer ejercicio, y yo estoy casi seguro que durante esa caminata el presidente tomó ya su decisión. Y lo que dijo esta mañana el presidente para mí es muy significativo, porque en la última parte de su mensaje, de su respuesta, aseguró que él no cree en el pragmatismo ramplón, cree en cambio en la defensa de los principios, y dice, no, y lo dijo literal, no vamos a andar con machincuepas, ¿no? ¿Sabes?
Para la gente que no sepa, la machincuepa es una pirueta, es una voltereta, ¿no? Es una gente que hace esta voltereta que se le conoce en ciertas partes de la República Mexicana con machincuepas. Dice, no vamos a andar con machincuepas para agradarle a los conservadores, como está haciendo el presidente Biden. Entonces, a mí cada vez me queda más claro que el presidente de México no va a acudir a la cumbre de Los Ángeles y que va a mandar en su representación a Marcelo Ebrard. ¿Qué tan grave puede resultar esto, como acusan algunos miembros de la oposición? Como Ricardo Monreal decía que no podemos molestar, no podemos provocar a Estados Unidos, pero yo creo, al igual que el presidente, y en esto tiene a buen número de líderes políticos detrás de él, que ya ha llegado un momento de cerrar un ciclo donde la diplomacia de Washington ha sido incapaz de renovarse frente al resto del hemisferio, en momentos además, Vicente, en que todo el hemisferio está dando un giro muy interesante, ¿no? Ayer vimos los resultados de las elecciones en Colombia con dos candidatos, Gustavo Petro, que viene de la izquierda, y un personaje que todo mundo se ha apresurado a tachar de la derecha, que es Rodolfo Hernández, pero ojo, Rodolfo Hernández ha reconocido que uno de los políticos a quien más admira se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de llegar al poder estos dos candidatos va a ser un cambio sustancial en su relación frente a Washington. Y qué decir de Brasil, que en octubre próximo tiene elecciones. Es decir, Washington sigue sin tener contacto con la realidad política de un hemisferio que está cambiando y que ya no puede, ya la diplomacia que empleó Washington durante, no sé, varias décadas ya no está funcionando, porque ya no están funcionando los partidos tradicionales, los electores están hartos de los partidos tradicionales, los de los políticos al uso. Entonces, yo creo que hace bien el presidente en, yo digo que preanunciar su casi inasistencia a la cumbre de Los Ángeles, y yo digo que va a ser bien, y si no va bien, si no va el presidente, yo te apuesto que una inmensa mayoría de mexicanos va a estar a su lado, porque, a ver, ¿de qué te sirve estar ahí en Los Ángeles con una cumbre en la que no van a estar todos los que debieran estar? Además, donde tú ya has recibido por adelantado el respaldo de presidentes como el de Honduras, Cuba, Venezuela y otros países de la región. Así es que va a ser muy interesante. Yo casi apostaría en una relación de 90-10 a que el presidente no va a ir a la cumbre de Los Ángeles. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente en un rato de No Apto para Cínicos, también para que te siga en Twitter y al pendiente, como debe de ser, de lo que se publica en la Jornada Sin Fronteras? Sí, dentro ya de 59 minutos entramos al aire, querido Vicente. Tendré que mencionar las declaraciones que te ha dado Santiago Nieto, porque creo que son muy importantes en el contexto de las revelaciones que saca el país, pero además las revelaciones que saca la jornada, en el sentido de que se ha cerrado el expediente en el caso de la Casa Blanca con unas sanciones ridículas. Yo creo que se merece la pena insistir sobre ese tema, las declaraciones que te ha dado a ti. Y también vamos a estar pendientes de los últimos esfuerzos que hay en Estados Unidos para, de alguna manera, tratar de modificar la ley, las leyes, para que no haya tal grado de permisividad en el tema de la compraventas de armamentos, el mercado negro, la transferencia hacia México. Y también les pido, por favor, entramos a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos. Suscríbanse, den la campanita. También les pido que me sigan a través de mis cuentas de redes sociales, @Jaime Journo, y a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras del periódico La Jornada. Muchas gracias, como siempre, querido Vicente, por tu generosidad, y un abrazo fuerte a nuestra querida Laura. Claro que sí, un abrazo, Jaime. Laura Ceballos, hay que invitar a la gente a tus trincheras, a tus espacios, a los esfuerzos que realizas. Claro que sí. Primero, un abrazo fuerte al maestro Jaime,
Y bueno, aprovecho siempre a invitarlos que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales en Sin Línea MX. Yo estoy todos los días a las 11 de la mañana, ahí me encuentran. Aprovecho para invitarlos hoy por la tarde, bueno, a las 8:10, ya no es tarde, a la noche, con nuestros compañeros de Sin Conservadores. Hoy va a estar un hermano de Sin Censura ahí con ellos, va a estar Miguel Martín Felipe Valencia, van a estar hablando justamente de hacia dónde va la cuarta transformación. Entonces los invitamos a las 8:10 a que nos acompañen. También que se suscriban a nuestro nuevo canal de Sin Línea MX TV, que estamos levantando porque ya sabes que nos castigan y nos tienen hace 6 meses sin monetizar un peso en Sin Línea MX, así que los invitamos a que nos acompañen, se suscriban. Y un favorzote, pues de una vez hacer extensivo aquí, que le ayuden a nuestra querida hermana, nuestra güerita linda Nancy Rodríguez de Oro Sólido, que vayan a su canal de Empuje Migrante, porque todavía no se resuelve nada de su canal de YouTube, y pues por aquí es donde la pueden ahorita apoyar para pues echarle la mano, para ver sus enlaces, y pues a darle este respaldo, este cobijo que necesita, en tanto le devuelvan su cuenta, querido Vicente. Claro que sí, siempre en solidaridad, nosotros también, mi querida Laura Ceballos. Nos vemos más tarde, Jaime, en Sin Censura Nocturno, si tienes por ahí tiempo. Muchas gracias, Laura, nos vemos aquí en otra mesa de diálogo muy pronto. A ambos les mando un abrazo, muchas gracias por estar en este espacio libre como el viento. Déjeme agradecerle su paciencia, su generosidad, siempre su presencia aquí en Sin Censura al maestro Daniel Marmolejo. Hemos ido con Alina, hemos terminado la mesa para poder tener el tiempo y la libertad de escuchar las reflexiones del maestro Daniel Marmolejo aquí en Sin Censura. Daniel, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Vicente, qué gusto saludarte, a todos los compañeros que me antecedieron. Grandes reflexiones, importante la situación en Colombia, la aparición en Sin Censura de Santiago Nieto, que es muy significativa, luego de estar en un foro anticorrupción en el estado de Hidalgo, con el candidato Julio Menchaca que él menciona, en donde hizo importantes reflexiones ante la urgencia de presentar ante los tribunales de la ley a personas que incluso han sido imputadas por el sistema de administración tributaria, por diferentes fraudes. Como sabes, hace pocas semanas salió el Billy Álvarez, hicimos lo que no hace la FGR y lo que no logró Interpol, lo logramos, y es una investigación de Santiago Nieto sobre lavado de dinero, delincuencia organizada, empresas fachada, vinculadas con la DEA, en Estados Unidos también, compra de propiedades, así como lo es Peña Nieto, y pues obviamente con una enorme adolescencia dentro de la 4T, que significa la falta de capacidad operativa de la Fiscalía, de las policías de investigación, que no las vemos, para que los criminales de cuello blanco estén tras las rejas. Vicente, estamos entre campañas en México y champaña en Mónaco. Bien lo dices, entre campañas en México y champaña en Mónaco, vaya cosa. Oye, Daniel, háblame de las redes del maligno. Cuando lo leí, dije, caray, ¿de qué se trata? Bueno, le preguntaré al maestro Daniel Marmolejo, ¿de qué se trata esto y por qué es tan importante que cada vez sean más, sobre todo los legisladores de Morena, que lo vean? Fíjate, querido Vicente, que en el análisis psiquiátrico que los expertos han hecho con nosotros en alguno de nuestros programas, descubrimos que hay una condición maligna en los expresidentes de México, particularmente el caso de Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Felipe, Fox, Calderón, Peña Nieto. Todos tienen una condición de narcisistas, y algunos son narcisistas tontos, como Peña Nieto, que ya vimos que no es ningún tonto, pero el maligno, el que trae muy fuerte esta característica psiquiátrica, es Felipe Calderón. Para todos los defensores de Calderón, Vicente,
deben de asumir que están defendiendo a un narcisista maligno, un hombre que ha generado un daño irreparable en nuestro país, y esto está argumentado psiquiátricamente. Así es que cualquier defensor del Calderonato debe de asumir que está defendiendo a un personaje con problemas psiquiátricos muy grandes. Entonces, las redes del maligno significa la aparición en la escena política de Calderón, quien conocía de entrada todo el andamiaje político de los gobernadores, de los políticos de su momento, entre los años 2000-2006, que le permitieron, después de un fraude electoral, establecer un control político, tener a un secretario de gobernación, exgobernador, quien había anunciado que él iba a ser el candidato, quitándole incluso a Vicente Fox la posibilidad de que lo anunciara, Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco. Igual tenía un conocimiento muy amplio de todo el esquema de diputados, senadores y, como lo he dicho, importantes alcaldes y gobernadores. Entonces, Calderón llega con una estructura política mexicana carcomida por la corrupción y con la posibilidad de montar una estrategia que le generó redes. Una de las redes más importantes, Vicente, y es la que le sigue operando funcionalmente, ha sido la red de empresas españolas. Esta red de empresas en donde él hace estrategias a través de la figura de Juan Camilo Mourinho, quien fue realmente el que condujo a las empresas españolas a negociar con el gobierno de Calderón, un gobierno que usurpó la presidencia de la República. Pero las redes del maligno también las sabemos, está con el narcotráfico y están totalmente alineadas a los intereses del cártel del Pacífico de la mano de Felipe Calderón. Entonces, por un lado tienes las redes corporativas transnacionales, principalmente españolas, Juan Camilo Mourinho. Por el otro lado tienes los vínculos con el crimen organizado y la aplicación de estrategias en donde el Estado mexicano se veía secuestrado por estos intereses, tratándose de todos los niveles de gobierno y sobre todo de todas las autoridades encargadas de la justicia, de la ley y de la seguridad pública y de la soberanía nacional, Ejército, Marina, Policía Federal y otras policías estatales y municipales. Entonces allí opera claramente una red de corrupción vinculada a Felipe Calderón. Hubieron otras redes también, desde luego, con el manejo de la familia Gómez del Campo, que es la red mediática y la red del Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral en ese tiempo todavía, que operaron el fraude y que venían operando un control estratégico de la opinión pública, en donde pues obviamente inflaron figuras como la de Genaro García Luna y la estrategia de Calderón. Obviamente lo hace en retribución a la confianza y a la generosidad de esta familia que lo cobijó, a pesar de que sabían que era un personaje no necesariamente deseable en la relación con su querida hija Margarita, pero que así fue. Entonces se teje una red muy fuerte de corrupción donde también aparecen empresarios, los cuales tienen muchísimas ganancias, importantes beneficios, y tienes muy evidente también el tema de los medios de comunicación, el control de la prensa. Y bueno, pues pudiéramos seguir hablando de redes también dentro del ámbito político, tanto federal como local, y otra de las redes muy importantes ahora que la extraordinaria Alina se encuentra en Colombia, las redes que tuvieron en Centro, Sudamérica y en Europa, y que continúan hasta el día de hoy con Vox en España, y eso es indefectible de decirlo, es fundamental señalarlo, y con otras redes políticas, como por ejemplo la de Mauricio Macri, vinculado a los fondos buitre en Argentina, y los Uribes, y vas a encontrar a los Tutos Quiroga, y vas a encontrar toda la degeneración política, y en España a Rajoy, y a otros como Felipe González también, quienes se vinieron alineando en este juego perverso.
Y en Estados Unidos, desde luego con Obama, porque se pusieron de acuerdo para las operaciones de Rápido y Furioso. Entonces es un personaje miserable de la conciencia. Él representa la miseria humana, la falta de conciencia y desde luego la corrupción del carácter. Un personaje que le dio la espalda a sus orígenes, porque incluso al llegar al poder, el maligno se olvidó de todos aquellos que fueron parte de su historia, incluyendo pues Castillo Peraza, que lo había criticado en su momento también, y que pues fue una figura muy relevante dentro del PAN. No se diga su padre, al cual despreció también por X, Y y Z razones de la infancia. El padre era un militante del Partido Acción Nacional. Entonces este maligno termina en la Fórmula 1, pero también hay que señalar que en actividades en el sector salud tenía redes, en Cofepris a Miquel Arreola, también pues en el IMSS tuvo a Chertorivsky, tanto Miquel como Chertorivsky se propusieron como candidatos en el 2018 para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y pudo manipular a otros personajes también, someter a otros, controlar a otros, despreciar a otros y seguir creando redes. Todas estas redes le han favorecido económicamente, querido Vicente, pero tanto en el caso del maligno, al que yo ya le asumo el título del maligno, porque es un narcisista maligno, como también de Peña Nieto, la 4T nos ha demostrado que es absolutamente incapaz de ponerlos frente a los tribunales de la justicia. No lo han hecho, no lo van a hacer. Es una vergüenza que tengamos una 4T sin un poder judicial fortalecido y con todos estos personajes que parecen salidos de la comedia o de la tragicomedia mexicana, que de tener a su socio en un proceso crítico en la corte de Brooklyn, en Nueva York, se encuentre él rebosando el triunfo del Checo Pérez, bebiendo champán y bañándose en una alberca como si nada le debiera a la humanidad. Entonces, México vive otra etapa en este momento que Estados Unidos tampoco la quiere reconocer plenamente y aquí ha quedado en la reflexión de mis compañeros que estuvieron contigo, de momentos en donde el prianato se está hundiendo, en donde lo que está renaciendo es la esperanza de la transformación, ya no solamente en el ámbito federal, sino en los ámbitos estatales, en los ámbitos locales, mientras que el otro güey, con todo lo que se ha choreado, porque este se robó muchísimo dinero, sigue pues viviéndola por allá, feliz de la vida, bañándose en champán, querido Vicente, mientras dejó a nuestro pueblo bañado en sangre. Esa es la realidad y por eso me atreví a hablar de las redes del maligno, en la necesidad de que todos los diputados y senadores de Morena, sobre todo los más jóvenes, reflexionen de la preocupación de no haber actuado en este tiempo en contra de estos personajes que generaron latrocinio, corrupción a mayor escala, degeneración del Estado de Derecho, ruptura del pacto social, ríos de sangre por todo el país y desde luego pobreza contrastada con la enorme desigualdad de los muy ricos y de los muy pobres. El maligno tiene sus redes en la Fórmula 1 porque le gustan las carreritas, ¿sí? Y es un tramposo para nuestro país. Un tipo que hizo trampa en una elección no pudiera estar al lado de un triunfador, como lo es Checo Pérez, en un deporte elitista, pero no pudiera estar al lado de un triunfador porque Checo lo ganó a pulso, ¿no? Y el otro lo ha ganado con corrupción. Pero las redes no terminan, Vicente, porque en Tamaulipas uno de sus principales operadores, Javier Lozano, exsecretario del Trabajo del maligno, se encuentra operando la guerra sucia contra Morena en Tamaulipas. Y es un experto en guerra sucia y esperaríamos nosotros que hubiera elementos de fraude para que fuesen investigados por la Fiscalía Especializada en estos temas, que no investiga nada, Vicente. Ortiz Pinchetti está dormido en una serie de expedientes donde no hay en este momento gente consignada por fraudes, por corrupción electoral, por malos manejos, y al INE le vale madres. O sea, estamos entre una fiscalía dormida,
un INE complaciente de la derecha y enemigo de Andrés Manuel López Obrador, o sea, es un actor político, no es un árbitro, es un actor político, es un jugador, el otro emborrachándose con champán, el pueblo viviendo en México la necesidad de transformar y de escapar de la corrupción y de tanta sangre. Nada más para dar mi punto de vista, lo he dicho desde siempre, sin este sentido de justicia y sin que los corruptos pisen la cárcel, no se puede cristalizar la cuarta transformación. Y muchos nos pueden tirar hasta con la cubeta porque podrían pensar que esta es una crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, el presidente López Obrador es el líder, pero no es el único en esta cuarta transformación. Y del presidente para abajo hay miles de funcionarios y que cada quien se ponga el saco que le corresponde. Pero no podemos hablar de una consolidación de la cuarta transformación mientras Santiago Nieto hable de que dejó una investigación armada sobre dineros que llevaban, y lo dijo aquí en Sin Censura, una investigación armada por los dineros que llevaban a Peña Nieto, y que hasta la fecha sigamos esperando. ¿Desde hace cuánto que se fue Santiago Nieto? Y bueno, pues desafortunadamente creo que vamos a seguir esperando mucho tiempo o más tiempo. Espero que no sea indefinidamente, querido Daniel Marmolejo. Vicente, yo recibí una crítica cuando señalé que la salida de Santiago Nieto y la llegada de Pablo Gómez traería muchos problemas, incluyendo una curva de aprendizaje. Es el momento, fíjate nada más, en donde la UIF se ve obligada a combatir los intentos de ampararse de delincuentes de cuello blanco, producto de las investigaciones de Santiago Nieto, como en el caso de Cruz Azul y de Alfredo Álvarez, que ha amenazado con volver y que estaría buscando, teniendo criterio de oportunidad, estaría buscando recuperar ingresos, combatir lo que la UIF combatió, atacar prácticamente el trabajo de Santiago Nieto, y es el momento en el que la UIF de Pablo Gómez tiene que, si no avanzar, cuando menos no retroceder con este tipo de situaciones, y demuestra que se perdió la continuidad por una boda en donde faltó mucha prudencia política y saber que lo iban a afectar, pero que él estaba en su derecho humano de ser un hombre feliz. Yo creo que es un hombre muy feliz, ¿sí? Se le atacó injustamente, lo que significó prácticamente un ejercicio de pinza, donde por un lado lo ensucian y por el otro lado los medios salen a atacarlo, porque era un actor fundamental, o sea, es un personaje de la inteligencia mexicana, de los aparatos de investigación más refinados que teníamos, el que más efecto había tenido contra el crimen organizado, y que sabíamos que esto fue un accionar, pues casi producto de guerra híbrida, sin dejar a un lado la enorme trascendencia de su trabajo. Y aunque él esté prácticamente en otro apartado de su vida, lo cual está perfecto y en la academia, sigue reflexionando y nos hace ver que no se están cumpliendo las órdenes de aprehensión, querido Vicente. La 4T nos está dejando mucho que desear porque no ha actuado de oficio como se debiera contra Calderón y contra Peña Nieto. Entre el narcisista maligno y el narcisista maligno tonto, entre estos dos, se siguen burlando de México. Esa es la verdad. Uno con una visa dorada en España como inversionista y el otro con un pasaporte de Fórmula 1 que le permite bañarse en champán y alcoholizarse en Mónaco. Esta es la realidad de algo que no nos cierra, Vicente, y no nos va a cerrar ni a ti, ni a mí, ni a la mayoría de los mexicanos, porque estos personajes, antes de tener estos privilegios, debieran hoy estar purgando condenas en penales federales en México, o incluso algunos ser extraditados a Estados Unidos. No es posible que tengas a Rosario Robles en la cárcel y no tengas a toda la operación en contra de operación a favor de la estafa maestra fuera, entre ellos rectores de universidades,
El cerebro que articulaba estas operaciones, perdón, Vicente, no era Rosario Robles, porque Rosario Robles es un actor político, sí, con muchas pretensiones económicas, sí, con muchos anhelos de seguir creciendo políticamente, sí, con mucha operación de protección sobre los cerebros financieros de la estafa, sí, pero el cerebro operativo de la estafa maestra fue Luis Videgaray, quien presidía este país de facto. Él estaba por encima de Peña Nieto, porque además lo conocía desde el gobierno del Estado de México, junto con Pedro Aspe, operadores de Evercore. Entonces, el que estos personajes estén libres, Vicente, es una consigna muy grave para la 4T, porque no se eligió al fiscal adecuado, porque se perdió el hilo conductual de las investigaciones de Santiago Nieto, porque además se mofan de nosotros, se burlan de nuestro país, porque además tienen problemas psiquiátricos. Hoy que dicen que los problemas psiquiátricos se pueden resolver en casa, pues Calderón nunca ha podido resolver sus problemas psiquiátricos y Peña Nieto tampoco, y Fox tampoco. Son 3 ejemplos de psicópatas que no van a poder resolver sus problemas y que presidieron la máxima magistratura del país y que todos son parte de una red tremenda de corrupción nacional y transnacional. Los que lograron acabar con sus problemas patológicos es porque los tumbaron de un helicóptero, de un avión, ¿sí? O porque finalmente se dieron la media vuelta. Pero, ¿por qué operó Peña Nieto estos recursos? Pues está muy claro, Vicente. Está la banca privada de Andorra, donde los políticos mandaban todo su dinero. Evidentemente, Peña Nieto guardó todo ese dinero con un testaferro, que se los regresan y lo va parcializando en operaciones financieras. ¿Quién puede tener duda de todo esto? Se burlan de nuestro país, Vicente. Yo recorro los caminos, por ejemplo, en Apan, en Hidalgo, en la zona de la Huasteca. Es tristísimo ver toda la destrucción, mientras que su gobernador canta las de RBD en una discoteca y se va a bailar con la Sonora Santanera a Dubái. Esa es la realidad. Se burlan los prianistas del pueblo, se burlan de nosotros. Cantidad de propiedades de Carolina Vigiano, pero de montos estratosféricos, la riqueza de Peña Nieto, la riqueza de Calderón. ¿Qué ha hecho Calderón políticamente que le permitiera tener un ingreso? Pues ni madres. Su mujer ahí, pero estos agarran las maletas y amanecen en un lugar y se van a otro lugar, Vicente. Si lo hubiesen obtenido a través de un trabajo decoroso y honesto, pues ¿cuál sería el problema? Ninguno. No estamos criticando las riquezas bien habidas, ni quien tenga la posibilidad de disfrutarlas. Estos desangraron a nuestro país, le robaron al pueblo y negociaron con las empresas extranjeras. Las redes del maligno, es muy importante que sea un programa analizado junto con un programa anterior, porque nos deja ver muy claramente esto que Santiago Nieto estaba investigando. Vas a encontrar, por ejemplo, que Ramírez Acuña, el ex secretario de Gobernación, que se bajó del barco antes de que cayera Mourinho de un Learjet, ¿sí? Evidentemente sabía de todos los nexos del crimen organizado. ¿Quién demonios se le ha parado a este cabrón, exgobernador de Jalisco, para decirle, además, un estado muy, muy controlado por el crimen organizado, decirle, usted 2 años fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón? ¿Qué sabía? ¿Sí? ¿Qué sabía? Vicente, terminamos muy mal cuando nos metemos a estos asuntos, porque, por ejemplo, en el caso de la periodista Lourdes Maldonado, que señaló que su vida corría riesgos por un gobernador morenista y republicano en Baja California, pues sale el subsecretario a decir que la mataron por cuestiones del crimen organizado y de unos narcomenudistas. ¿Quién puede creer esas teorías? Es una infamia, Vicente, y aunque hay evidencias de quién disparó la bala, en México no se sabe quién pagó por la bala. Pero lo que sí los vemos es bebiendo champán, bailando y cantando las de RBD, qué bueno, ¿no? Y otros, en la posibilidad de hacer inversiones de millones de dólares en Europa. Siempre fuerte y contundente tu análisis, querido
Daniel Marmolejo, y yo por eso le voy a pedir a las miles de personas que están conectadas en estos momentos a Sin Censura, que vayan también a apoyarte en tu canal de YouTube, 4A República, así con número, 4A de Cuarta República, que estén también al pendiente de lo que publicas en Twitter. En fin, hay tanto en lo que estás trabajando, maestro Daniel Marmolejo, hay que pedirle a la gente que te apoye. Muchas gracias, querido Vicente. Yo creo que estamos trabajando todos porque a cada lugar a donde yo llego me piden que te mande muchos saludos. Hoy una noble mesera, trabajadora que es seguidora tuya, la señora Soto, me pidió que por favor te mandara muchos saludos, que ve mucho tu programa en la oportunidad que tiene luego de chambear horas y horas como mesera, de poder llegar a su casa una señora mayor y de reflexionar políticamente como se debe de hacer en este país y de seguir sin censura. Agradezco mucho la oportunidad. Queremos un cambio para el país. Vicente, cuando yo hice campaña, porque en ese tiempo yo hacía campañas con Miguel Ángel Granados Chapa en Hidalgo, nos dieron una madriza. No sé qué porcentaje obtuvimos cuando fui yo productor en aquella campaña en el año 99, pero nos patearon con todo porque no había forma realmente de reaccionar políticamente en el estado de Hidalgo. Cuando todo eso sucedió, vinieron más desgracias. Ahí está el tema de personajes como Murillo Karam, que crecieron políticamente, y otros tantos, hasta la ridiculez del sujeto último que desgobierna el estado. Fueron muchas calamidades, Vicente, no se logró, pero Miguel Ángel Granados Chapa me dijo, oye Daniel, la verdad es de que, y recordémoslo en su columna Plaza Pública, en sus programas en Radio UNAM, él recibió incluso la medalla Belisario Domínguez, murió en el año 2011. Quizás, me dijo, yo no pueda ver qué destino va a tener mi estado, pero me preocupa mucho lo que aquí pueda suceder, porque además de que nos van a avasallar, la gente se va a empobrecer más, la gente va a sufrir más, la gente va a tener que emigrar en mayores cantidades. Fueron las reflexiones de Granados Chapa. Así es que si puedes darle seguimiento a los procesos futuros, quizás tú tengas la posibilidad de ver un cambio. Por eso decidí acompañar periodísticamente lo que aquí se iba a vivir y dar testimonio, por recuerdo de Granados Chapa, Vicente, y además porque hay un personaje que tú debes de recordar, que a mí me conmovió siendo niño. Mi primera imagen de un luchador social, antes del general Felipe Ángeles, que en esa etapa de mi vida no lo conocía, no sabía quién era porque yo era un niñito, fue Santo el Enmascarado de Plata. Y el Santo era originario del estado de Hidalgo. Entonces, mi concepto de lucha social, de luchar contra las momias, contra los monstruos, contra los zombies, fue la del Santo, y por eso recuerdo con cierta gracia esa etapa de mi vida, pero había que luchar contra los malos, querido Vicente, y en eso tú y yo estamos hermanados, y la gente lo ha dicho en el cierre de campaña, así lo dijeron. Marmolejo dice, mándale un saludo, yo los aprecio mucho, me lo dijo un señor de apellido Rodríguez, Pedro Rodríguez, dice, ustedes son unos chingones que no están decididos a vencerse ni a comprarse como los malévolos que ya conocemos. Así es que estamos en esto, querido Vicente, con esa reflexión un poco lúdica de lo que significó el luchador, que si mal no recuerdo, pues era muy cerca, bueno, era originario de Hidalgo, y creo que era de Tulancingo, si no me equivoco, Santo el Enmascarado de Plata. Pues mi querido Daniel, duro contra el maligno, Santo y sus amigos contra el maligno. Te mando un abrazo, Daniel, cuídate mucho, por favor. Gracias, querido Vicente, gracias al equipo de Sin Censura por esta oportunidad, y seguiremos en una lucha histórica, porque después del triunfo hay que exigirles a los gobernantes que le cumplan al pueblo. Así es. Te mando un abrazo. Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve.
Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.